Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como siempre, nosotros le mantendremos informados. Usted tome las decisiones que considere pertinentes. Hoy es miércoles 11 de enero. En el año de 1964, aún el 11 de enero continúan los enfrentamientos entre el pueblo, porque ahora sí era el pueblo de la República de Panamá y las fuerzas colonialistas que operaban el Canal de Panamá, y que al final se produjo la transición de la negociación que por un periodo de 23 años, a partir del momento en que la FED se ratificaron en el Senado de los Estados Unidos en el 78, en 1999, en el mediodía del 1999, Mireya Moscoso, como presidenta de la República de Panamá, recibió el Canal de Panamá con el enviado especial, ese gran presidente y amigo, Jimmy Carter. Los héroes que llega y este año heroínas. ya a los 100 años. Sí, está vivo y, Sí. y es un gran presidente, un hombre ameno, su esposa también, Linda. que también tiene un gran aprecio por la República de Panamá. Bien. Algunas cosas están ocurriendo y déjenme decirles rápidamente. Ahora le vamos a hablar un poquito sobre estos dos comunicados que parecieran, fíjese la palabra que uso, pareciera que van en caminos diferentes, pero en la realidad estamos más cerca de un acuerdo que de un desacuerdo. Y lo que tendríamos que perder ambos es tan grande que el camino del acuerdo es el camino. Ahora le explico. Pero mira algunas cosas que están pasando en nuestro continente para que usted lo meta en su mochila, porque cuando vea las bardas de tu vecino arder, por las tuyas en remojo. Voy a partir por nuestro vecino Colombia y por nuestro otro vecino Costa Rica. En Colombia, el presidente Gustavo Petro se encontraba en Chile y en teoría debía regresar en la mañana de hoy o ayer en la noche. Tuvo que adelantar su regreso. Suspendió su gira en Chile, en sus conversaciones con el presidente Boric, que sí tuvo oportunidad de hablar sobre el tema migratorio, sobre la cooperación internacional, etc. Pero tuvo que regresar por un atentado, llámalo como usted quiera, supuesto atentado que se le hiciera a la vicepresidenta Márquez en Cauca. Y regresó el presidente en medio de una creciente insatisfacción. Yo quiero que ustedes recuerden que el presidente Petro llegó al poder con una 60-70% de índice de gestión y va cayendo vertiginosamente. Está por 40, por allá. ¿Y por qué? Porque incluso, fíjese en este tema central de su campaña, que era la paz, cuando él anuncia que ya todo está listo, resulta que el ELN, ahora en su planteamiento, que va ahora el 20 de enero, este 20 de enero, se van a México. ¿Y por qué yo le hablo de Colombia? Si hay un país que a nosotros nos interesa, todo lo que está pasando es Colombia. Porque Colombia es exportadora hacia nosotros de cosas buenas, muy buenas, y de cosas malas, muy malas. El ELN, uno de los grupos guerrilleros y en sus facciones, ahora está planteando que ellos no han hablado de una tregua para poner las armas, de poner las armas. Ellos están hablando del desarrollo de una política social para que sea implementada por el presidente Petro. Si usted lo traduce, el ELN está hablando de cogobernar con las armas en la mano y con el tráfico de droga al lado. Entonces aquí viene el primer enfrentamiento, porque se enfrenta Petro con la realidad. La realidad también de los paramilitares, la realidad del narcotráfico, que controla amplias zonas, decenas de miles de hectáreas de la República de Colombia, y que ha incrementado la productividad de la cocaína, produciendo volúmenes grandes de cocaína que inundan los mercados e inundan nuestro mercado. O sea, vienen hacia Panamá para transportarse hacia Europa y hacia los Estados Unidos, pero una parte importante de esa droga se queda aquí, generando drogadicción y generando esas peleas entre las pandillas
que causa muerte y destrucción a nuestros jóvenes. 57 toneladas exportamos nosotros ayer. Bueno, exportamos entre comillas hacia Estados Unidos para su destrucción. Entonces, esta situación de Colombia, preste la atención, porque además allí se están tomando también decisiones en términos de ambiente. Una de las directoras que puso allí, el señor Petro, ayer renunció por denuncias que se hicieron en los medios. Entonces, la situación de Petro en Colombia se le va a ir complicando, y una de las complicaciones que va a tener es con Ecopetrol. Las acciones están cayendo, la inflación está subiendo, el financiamiento es fuerte, y va a tener complicaciones económicas, porque cuando usted no tiene políticas económicas claras, cristalinas, ¿cómo usted puede atraer al sector privado a su país? Preste la atención, porque la política de manejo de petróleo, de minerales de Colombia es incierta. Entonces, todo el potencial de Colombia se ve reducido si no hay una política clara de promoción de inversiones directas internacionales. Y fíjese qué cosa más curiosa. Si usted mira Panamá y Colombia, nosotros, la República de Panamá, somos el puerto natural de conexión de las exportaciones de Colombia del Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico. Porque Colombia tendría que atravesar una complicada selva, mientras Panamá estamos al lado. Nosotros somos naturalmente el puerto de Colombia, para el Pacífico y para el Atlántico. Cuando nosotros logremos entender eso, lograremos entender tanto Colombia como Panamá que la comunicación portuaria, terrestre y aérea entre esos dos países es estratégica para ambos países. Porque produciría un desarrollo enorme. El problema es que Colombia, por ahí hay una serie que están dando en las Villamizar, es una serie que evoca, fíjese la palabra que uso, evoca la historia de la participación de la mujer en la guerra de liberación, de independencia, y pone un poco al día de cómo vivía Colombia, y esa Colombia fue la que vivimos nosotros en el 21. Esta serie no es una serie histórica, es una serie que trata de tomar elementos de la historia y que trata de poner en relieve el papel de la mujer. Exacto. En las guerras de independencia, que además se dan en el marco de una Colombia altamente dividida. Y nosotros, cuando nos independizamos de España, ¿a dónde nos fuimos a unir? Y nos arrastraron ellos a guerras internas en nosotros, que culminaron con la guerra de los 1000 días. En el momento que nosotros estábamos construyendo el canal, que los franceses lo pararon y que nosotros tuvimos que negociar. Fíjese, para que usted vea la importancia de Colombia para nosotros. Acá en la otra frontera, en el oeste de nosotros, Costa Rica, el presidente Chávez, no Chávez el militar, el economista, el hombre que trabaja en el Banco Mundial, se enfrenta a la defensa de Jocelyn Chacón, su ministra de Salud, que ha sido acusada de contratar un influencer para atacar a otros periodistas. Ella está siendo acusada de eso. Y ayer escuchaba yo al presidente Chávez defender a su ministra diciendo que las farmacéuticas y las grandes intereses estaban pagando para tumbarla a ella, y que él ratificaba aquí que lo único que iba a pasar con Jocelyn Chacón era que se quedaba como ministra. Salió a la defensa de una ministra que reconoce la relación que tuvo con este influencer y cree que el presidente salió a defenderla. Y la situación en Costa Rica es fluida, porque tiene una frontera abierta con Nicaragua, en donde fluye la migración sin control. Y entonces donde hay un presidente que no controla la Cámara de Diputados. Fíjese que hay una variante que casi es un denominador común de América Latina. Petro no controla, hubo acuerdos, pero acuerdos frágiles. El señor Lula en Brasil no controla el Parlamento. El señor Boric en Chile no controla el Parlamento. El señor presidente de Ecuador
tampoco controla el Parlamento. En Perú es un tutti frutti, en donde todo el mundo manda y todo el mundo grita. Entonces le hablo a estos dos países, porque en el fondo observe el desarrollo de la crisis de Perú. Ese Perú con un gran potencial, y precisamente ese potencial se desarrolló en la época democrática. ¿Con qué? Con el desarrollo de los minerales y de todas las acciones que se dieron ese. Y gran parte de nuestro crecimiento se dio al alto precio del petróleo. Digo, hablo de la región. Y en Perú hay grandes minas en explotación, pero hay un país ingobernable. Observe lo que está pasando en Perú en este momento. Después de lo que pasó en Puno. Y recuerde la región de Puno, yo no sé si ustedes conocen bien Perú, pero la región de Puno es la más cercana, es la que está cercana a Bolivia, al lago Titicaca. Y Altiplano. tanto geográficamente como por las etnias que se viven en esa región, es diferente al Perú de Lima. Y es el Perú que votó en forma mayoritaria por el presidente Castillo, esa región de Puno. Y donde existe una población marginada, pero marginada, cuando le digo marginada, marginada. Y esa gente está exigiendo la renuncia de la presidenta actual, Dina Boluarte. Y ya un fiscal anuncia investigaciones por genocidio contra la presidenta. En esa inestabilidad política se desarrolla un país con un alto potencial económico y un país importante para nosotros desde el punto de vista económico, igual que lo es Ecuador. Una parte del banano del Ecuador pasa por nosotros. Pasa por otro. O sea, nosotros en el Pacífico somos la conexión, donde nosotros tenemos menos conexión es con Colombia. Porque los panameños no nos hemos dado a estudiar cuál debe ser nuestra relación. Ni en Colombia tan claro tampoco. En Colombia probablemente lo que pasa es que nosotros no hemos tomado la iniciativa, porque nosotros somos dueños del recurso. Y tenemos que entender lo que está ocurriendo. Por eso se los cuento. Y fíjense lo que está pasando en la región del Pacífico, desde Chile hasta Colombia y pasando por Bolivia. Esta detención que hizo el presidente Arce del gobernador de Santa Cruz ha generado la chispa que ha prendido la pradera nuevamente. Y si usted mira el Pacífico, que colinda con nosotros, desde Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, todos prendida bajo el mismo fuego, el fuego de la necesidad de cambios, de estructuras, de entender qué es lo que hay que cambiar. Bueno, también que lo veíamos como si fuera un bloque hegemónico de izquierda, y no lo es. No lo es, en lo absoluto, porque tampoco son países que tienen características, Sí. tienen características como tenemos un idioma, tenemos una historia, pero en el desarrollo de hay conflictos entre Chile y Bolivia, entre Bolivia y Perú, entre Colombia, que ha exportado hacia Ecuador una parte importante del tráfico de drogas y la operatividad de esa violencia. Y todos esos países, ¿con quién tienen frontera? Con el gigante, Brasil. Bueno, fuera de Ecuador. Sí, fuera de Ecuador. El único Fuera de Ecuador y el único Chile, no quiere. Todos tienen menos Ecuador. Tiene usted toda la razón. Y en el Brasil, las huellas de este asalto, impulsado, recuerden bien el papel que Bolsonaro le intentó dar al ejército, a las Fuerzas Armadas. Y ahora las fuerzas políticas van a desmilitarizar la militarización que hizo Bolsonaro. ¿Por qué? Porque la democracia no funciona así. Los militares son subalternos del régimen democrático. No son el régimen democrático. No están ya necesarios para cogobernar nada. Entonces, juegan parte importante de la seguridad del Estado, sin duda alguna. Entonces, este proceso que inició Bolsonaro va a comenzar a acelerarse. Y se está acelerando cuando ya el Congreso emite una resolución rechazando lo que pasó. Y el ministro del Interior, diseño,
de Justicia, perdón, ya tiene pruebas de quiénes fueron los hacendados o los millonarios que financiaron el intento de golpe. Y el señor Bolsonaro ayer en Estados Unidos le dijo a la CNN en español, o en inglés, no recuerdo quién, yo lo escuché, que él regresaría rápidamente, más rápido que se internó. Él se internó en medio del conflicto y ya está fuera. Con los dolores. Dice que va a regresar. Yo no creo que va a regresar nada. Porque además, no hay un proceso que intentan anunciar. En el caso de Bolsonaro, la extradición en los Estados Unidos igual no es equivalente a la deportación. La extradición es un procedimiento que no es decisión del Ejecutivo. No. Es todo un procedimiento que se tiene que seguir. Todo este panorama que está ocurriendo, únale a usted el panorama internacional. Un tercio de los países del mundo van a entrar en recesión. La inflación sigue siendo un problema serio. Como consecuencia, las tasas de interés están aumentando de los centros bancarios. Observe, la guerra de Ucrania sigue teniendo un efecto importantísimo en la geopolítica de Europa y de Asia. Le cuento nada más. El presidente de Turquía, Erdogan, vetó a Suecia y a Finlandia para parte de la OTAN. Y ayer la OTAN decidió de facto darle el reconocimiento como miembro de facto a Finlandia y Suecia, para que Suecia y Finlandia tengan armas nucleares en su territorio. Ese es como marcha el mundo, y Erdogan pide a estos países que le entreguen los prisioneros, los turcos que son enemigos de él. Sí, eso jamás va a pasar. Y el presidente de Hungría, que es el otro que tiene objeciones, decidirá entre aquí y marzo si lo hace. Pero de hecho, ya ambos países han firmado el protocolo para entrar a la OTAN. Y Rusia enfrenta todos los vaivenes de 11 meses de guerra y todos los problemas militares que le están llegando al señor Putin. Y en el Pacífico y en el Mar de la China, la controversia entre Japón, China, la competencia entre Japón, Corea del Sur contra Corea del Norte, el papel de los Estados Unidos. Y finalmente, preste la atención a lo que ocurrió en los Estados Unidos. El señor McCarthy asumió la conducción de la Cámara de Representantes con 216 votos a favor y 212 en contra. 6 de sus compañeros no votaron por él. Y la primera cosa que hace es presentar una agenda en la que quiere echar para atrás el avance del Medicare y el programa de seguridad social de los Estados Unidos, una agenda que no va a pasar ni en el Senado ni lo va a firmar el presidente Biden. De manera que se enfrenta a los Estados Unidos a una movilización en la Cámara de Representantes con una agenda diferente a la del presidente, solo que en los Estados Unidos el presidente controla el Senado, tiene aliados en el Senado, tiene la capacidad de negociar con la Cámara de Representantes. ¿Qué es lo que le quiere plantear con todo esto? Que esto que nosotros estamos negociando con Minera Panamá es un detalle frente al mundo en general. Y la reunión tripartita que se realizó de Américas del Norte, hablo de América del Norte porque me refiero a Canadá, Estados Unidos y México, llegó a una serie de conclusiones. Y como siempre, México tiene una agenda internacional que habla hacia América Latina y tiene una agenda de sus intereses hacia América del Norte. Hacia América del Norte, hacia Estados Unidos. Ahí acordaron, el señor López Obrador, yo no sé, ustedes vean los acuerdos y léanlo, para que usted vea que todos los acuerdos, en todos los acuerdos, López Obrador estuvo de acuerdo con Biden y con Trudeau. Y elogió a Biden. Entonces, su política antiimperialista murió en estos acuerdos, que es una de las regiones más importantes del mundo. Entonces, en el marco de todo esto, es que nosotros tenemos que volver a nuestro país y reflexionar en lo que vamos a hacer
en las próximas semanas porque entramos en un año preelectoral y en donde muchas cosas simultáneamente. Y lo importante en este momento es proteger la economía, proteger los empleos, es proteger la seguridad jurídica para que el país pueda en paz definir su futuro político en el 24, que hay muchos tramos que correr.